Buenos días, bienvenidos a su espacio Cartas Abiertas, el podcast. El día de hoy vamos a estar mirando el gran significado de lo que Jesús hizo triunfante en esa obra redentora y fue dejar una tumba vacía, el sepulcro vacío, capítulo 20 y 21. Y hoy le doy gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido compartir este Evangelio de San Juan de la mano de él, con esa carta abierta que nos permitió conocer a este Jesús triunfante, maravilloso en tantos y tantos milagros y prodigios que él hizo. Quedamos en el episodio pasado de que Jesús fue sepultado. Lo vendaron, lo ungieron, lo vendaron y quedó allí. Resulta que a la mañana siguiente la primera persona que fue corriendo a visitar ese sepulcro fue María Magdalena. Ella se dirige, dice que al apuntar el alba se fue a visitar el sepulcro de su amado Señor y para sorpresa de ella encuentra con que la piedra con que habían tapado ese sepulcro estaba corrida. Y prácticamente ella entra en pánico al pensar que habían sacado a su maestro de ese lugar. Y se devuelve corriendo espantada a contarle a los discípulos y se encontró con Pedro y se encontró con Juan, el autor de esta carta. Y les comenta la situación y les dice, la tumba fue abierta, se han llevado al Señor de este lugar. Y ellos se devuelven corriendo y ella corriendo detrás de ellos también. Entonces comienzan a correr Pedro, comienza a correr Juan y Juan, siendo más joven, pues corría más a prisa. Y resulta que Juan llega y se da cuenta de esta situación, pero él se detiene por miedo. Él se detiene allí. El miedo es tremendo. El miedo nos puede paralizar. Se detiene porque le da mucho miedo ingresar al lugar, pero viene detrás un Pedro. Viene rezagado, pero viene con un gran ímpetu, con su personalidad todavía allí puesta, desatada en ese momento, y él entra, él no pide permiso, él entra de una a ese sepulcro. Y claro que sí, se dan cuenta. Después de que Juan ve que Pedro entró, se asoma Juan y ven las vendas y el sudario solamente. No ven al Señor. Pero en ese momento Juan entiende las palabras de su maestro y dice, entiendo el significado de la resurrección. Él sí dijo, no, al Señor no se lo llevaron. Aunque no lo manifestó verbalmente, en su corazón estuvo la convicción de que al Señor no se lo habían llevado de ese lugar, sino que Él había resucitado. Hay detalles, por ejemplo, de cómo encontraron ese sudario y esas vendas, y dice que las vendas habían sido enrolladas, pero el sudario había sido debidamente doblado y colocado de forma especial. Eso lo narra él. Entonces, en ese momento se regresan de nuevo ellos dos a donde se encontraban los discípulos, donde habían quedado allí en esa casa como allí desolados, unidos, pensativos, se devuelven a ese lugar, pero María Magdalena se queda. Y María Magdalena está arrodillada, está mirando el sepulcro que se encuentra vacío y allí ella ve dos ángeles y ellos le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Entonces ella pues desconsolada le dicen, es que yo he venido a visitar a mi Señor pero no lo encuentro. Se lo llevaron y no sé dónde está, les contesta María Magdalena. Entonces dice que apenas ella dijo esto, volvió a mirar y allí vio a Jesús, pero ella no lo reconoció. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer, y a quién estás buscando? Cuando ella escucha la voz de Jesús, lo reconoce inmediatamente y ella exclama contenta y dice, Raboni, dice que en arameo significa maestro. Y se manda, me imagino yo, a abrazarlo de alegría, pero el Señor le contesta, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien ve a donde tus hermanos y cuéntales
cuéntales y diles esto, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, vuelvo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Esas son las palabras tan consoladoras que Jesús le da a María Magdalena. Y María se devuelve corriendo a este grupo de discípulos y les comienza a gritar diciendo, he visto al Señor. Y comenzó a contar todo lo que había pasado. Pedro y Juan ya habían llevado un reporte, pero María Magdalena llega con un reporte final, por decir algo, de lo que había sucedido en ese día. El Señor no lo habían llevado, el Señor estaba vivo, había resucitado. Ese mismo día, ese día fue un día de acontecimientos. Todo esto ocurrió en la mañana, al alba, dice la palabra, que María madrugó. Al atardecer de ese mismo día, ellos se encontraban reunidos. Yo me los imagino reunidos, llenos de asombro, contando lo que había ocurrido. Y resulta que estaban a puerta cerrada, todavía escondidos, todavía temerosos, con miedo, como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero el Señor está vivo, emocionados también. Cuando el Señor entra y se posa en medio de ellos. Y siempre les saludó después de esto de una manera muy especial. Y el saludo de él era, la paz sea con ustedes. La paz. Cuán importante es la paz para el ser humano. Ellos no tenían paz en ese momento, estaban viviendo situaciones que el Señor les había hablado, que no habían logrado entender todavía, que estaban ahora como digiriendo esto que estaba ocurriendo y Él les saluda con paz. La paz sea con ustedes. Y en ese momento Él les muestra sus manos y el costado. Evidencia perfecta de lo que había sucedido con su cuerpo, ¿no? Y de que ellos habían también sido testigos porque ellos vieron cuando crucificaron al Señor en la cruz. Entonces dice que estos discípulos se han alegrado y comenzaron a decir, la paz también sea contigo, ¿sí? El Señor les dice, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Y les dice, así como el Padre me envió, así igualmente yo los envío a ustedes. Y dice que acto seguido sopló sobre ellos y viene el Espíritu Santo. Les digo, reciban al Espíritu Santo. Esa fue como una primicia del Espíritu Santo en las personas. A su grupo especial, a su grupo amado, fue ese soplo para ellos. Y ya el Señor se desaparece. Bueno, resulta que, si bien es cierto que estaban reunidos, hubo un hombre que no estaba con ellos y ese hombre se llamaba Tomás. Tomás, para mí Tomás también es representativo. Tomás se llamó mi abuelo paterno, a quien no conocí. Él murió muy joven. Y entonces dice que Tomás, pues, era un hombre que no creía fácilmente. Y los discípulos, cuando Tomás llega a este grupo, el Señor ya no estaba, le comienzan a decir, hemos visto al Señor. Y Tomás, yo me imagino su cara diciendo, mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Tremendo, ¿cierto? Tremenda la incredulidad de este hombre. Y esto me hace pensar que muchos hemos pasado antes de conocer realmente a Jesús en nuestro corazón como en incredulidad, ¿no? Yo pensaba, yo decía, es que todo lo que a mí me comparten es pues como tan raro, como que a mí nunca me habían explicado esto, como que yo no, era difícil creerlo, pero también era porque yo no había recibido al Señor en mi vida, en mi corazón, como el Salvador de mi vida, y por lo tanto esa manifestación del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, pues no estaba en mí. Y así pasa yo creo que con toda la humanidad, pero cuando el Espíritu Santo entra a morar en uno, pues todo se disipa, la tiniebla se acaba y la libertad y la luz de Cristo viene a morar en nuestro corazón. Eso le hacía falta a Tomás en ese momento. Y cuando yo pienso en mi abuelo, yo solo puedo decir, ojalá mi abuelo no haya sido tan representativo como su nombre y haya sido un hombre que haya podido creer en Jesús. Es mi pensamiento. Compartiéndoles y haciendo paréntesis acerca de cosas en mi vida personal.
Bueno, una semana más tarde, igual ellos seguían allá con las puertas cerradas, reunidos, hablando de lo que había ocurrido. Yo me imagino que ese era el tema de conversación. Como cuando nos pasan cosas específicas o situaciones específicas y duramos hablando de ello tiempo. Yo me imagino igual con estos discípulos. Y estaban allí con las puertas cerradas y lo mismo, llega el Señor ya con un cuerpo glorioso entrando, traspasando lo material y se planta en medio de ellos, igual saludándolos de nuevo. La paz sea con ustedes. Y se queda mirando a Tomás y le dice, ven Tomás, ven para acá. Yo quiero que tú coloques tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela también en mi costado. Y le llama la atención a Tomás y le dice, y no seas incrédulo, sino seas un hombre de fe. Tremendo. En ese mismo momento Tomás, que puede palpar, que se puede dar cuenta de que era su Señor, exclama, Señor mío y Dios mío. Y el Señor vuelve y le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y yo en ese momento le doy gracias a Dios. Yo soy dichosa. Y los que hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador personal, somos dichosos. Porque a Jesús no tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente como lo hicieron sus discípulos. Pero a través de su palabra, Él ha sido revelado a nuestro corazón y lo hemos aceptado y hemos creído en Él. Por eso somos dichosos y esta palabra se cumple en nuestras vidas. Dice que Jesús, después de esto, siguió haciendo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Él continuó con ellos y en presencia de ellos hacía obras maravillosas. Y Juan nos dice que muchas de ellas, muchísimas, no pudieron ser escritas porque de la cantidad de milagros que él hizo y obras maravillosas, los libros, el mundo entero no podría contener la cantidad de libros en donde hubiesen escrito todas aquellas obras preciosas. Dice que después de esto, entramos ya en el capítulo 21 que nos está hablando sobre una pesca milagrosa. Y esa pesca milagrosa fue algo que también marcó la vida de sus discípulos, porque dice que él se les acerca nuevamente en una jornada de pesca, digamos. La noche anterior sus discípulos, Pedro y los discípulos se habían ido a pescar y estuvieron trabajando toda la noche trabajaron y no pescaron absolutamente nada. Estos hombres estaban cansados toda la noche en esta labor que no es nada fácil. Y entonces allí comienzan a pescar, nada pasa, comienza a pasar el tiempo. Y de pronto se aparece Jesús, pero nuevamente no lo pueden reconocer. Y él les grita desde la orilla y les dice, oigan muchachos, ¿tienen algo para comer? Imagínense eso, y ellos cansados. ¿Qué pudieron haber pensado, no? Cuando uno está cansado, agobiado y viene alguien encima, como a decir, oiga, ¿qué me puede dar? ¿Qué me puede aportar? Y ellos le dicen, no hemos pescado absolutamente nada. Y el Señor les da una indicación y les dice, vean, tiren la red al lado derecho de su barca. Ellos hacen caso y tiran la red al lado derecho y se comienza a llenar la red. Dice que fueron 153 peces los que cayeron en esa red. Después de toda una jornada no habían pescado nada. Sin embargo, Juan, en detalle, se queda mirando a ese hombre y le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se asusta, se avergüenza, porque Pedro, y yo me imagino que sus compañeros también, pues andaban en unas fachas que se avergonzó. Dice la palabra que él estaba semidesnudo y cuando Juan le dice es el Señor, él inmediatamente corre, se pone una camisa, ¿sí? Y se tira al agua, como escondiéndose. Se tira allí escondiéndose de su facha con el Señor. Entonces, ellos siguen tirando esa red, la llevan a la orilla, estaban cercanos a la orilla.
y la llevan cargada con 153 peces. Dice que a pesar de ese gran peso, la red no se rompió. Esa red no se rompió. Y le dice el Señor, y yo me imagino a un Jesús con sus ojos amorosos y con su voz dulce, que me representa el amor, la bondad y el cuidado de Jesús para con la humanidad, para con su grupo amado. Nosotros formamos parte de su grupo amado. Y les dice, vengan y desayunan. ¿Qué especialidad la del Señor? Porque los vio cansados y esos hombres deberían tener hambre. Y dice que había sobre una brasa un pez y pan. Y repartió y les dio. Y todos desayunaron. Es hermosísimo. ¿Recuerdan también la alimentación de los 5,000? Con un pez le bastó y le sobró para alimentar a este puñadito precioso para él de sus discípulos. Sin embargo, todos le reconocieron y ninguno se atrevía como a preguntarle, todos estaban miedosos, el miedo todavía estaba haciendo de lo suyo en sus corazones, pero a la misma vez estaban felices porque sabían que su maestro estaba con ellos, que los seguía cuidando, que los seguía amando. Esta historia es preciosa. Después de que ya terminaron de desayunar, es como una representación de una cuenta pendiente. Porque recuerdan que Pedro lo había negado 3 veces. Pero el Señor no lo juzga, ni lo acusa, ni lo señala, bravo o furioso por lo que Pedro había hecho. No, el Señor lo restituyó. Y él comienza a preguntarle, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro comienza a contestar, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le responde la primera vez, apacenta mis corderos. Luego le pregunta de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro vuelve y le responde, sí, Señor, yo te amo. Y el Señor vuelve y le contesta y le dice, cuida de mis ovejas. Y vuelve una tercera vez y le hace exactamente la misma pregunta. ¿Me quieres, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y ya Pedro, me imagino que se estaba sintiendo incómodo porque ya era la tercera vez que le preguntaba y él le dice, bueno, Señor, tú sabes todo, tú conoces todo, por lo tanto tú puedes saber que yo sí te amo. Y el Señor vuelve y le dice, apacenta mis ovejas. Y aquí nos vamos a detener un momentico porque ¿qué significa apacenta mis ovejas? Y además él lo estaba haciendo no de forma apartada, estaban en el grupo, terminaban de desayunar. Pedro estaba siendo restituido por el mismo Jesús con su corazón amoroso. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó y 3 veces le recomendó que cuidara, que apacentara tanto sus corderos como sus ovejas. Y encontré aquí una explicación de lo que significa apacentar, cuidar. Dice que todo el que apacienta, enseña y pastorea las ovejas del Señor. Dice que las debemos amar con todo nuestro corazón y de verdad generar en nosotros un verdadero compromiso con ellos de fervor y pasión. Y yo lo puedo reconocer en mí porque yo fui apacentada, yo fui cuidada. Siempre lo he sido por personas que me han rodeado y que generaron un compromiso para enseñarme su palabra, para que en mi corazón se desarrollara no solo el conocimiento de un hijo de Dios, sino se desarrollara el amor por ese precioso Jesús que entregó su vida por mí. Esa labor estaba siendo encomendada a un Pedro para ser restituido, pero también para que los demás discípulos entendieran cuál era la misión que cada uno debía cumplir. Es maravilloso.
Apacentar una oveja, ¿qué significa? Hay ovejas que le pertenecen al Señor, pero que en este momento se encuentran en otros prados, como ovejas perdidas, como ovejas pierniquebradas, como ovejas que tienen laceraciones en su cabeza, porque el mundo, el no conocer de Jesús ha hecho que sus mentes estén entenebrecidas allí, que sus corazones estén adoloridos. Entonces significa ir por esas ovejas que están pastando, entre comillas, en otros prados, pero que no tienen el alimento verdadero, no están en prados verdes, no tienen riego fresco del cual puedan beber. Eso significa que se les puede dar de comer ese pan de vida que es Jesús, alimento de vida eterna. Es ir por ellas, es cuidarlas, es tener compasión de ese rebaño perdido del Señor. Porque miles y miles de personas son de Él. Por no decirlo en mi concepto personal, que todos le pertenecemos a Él, pero que por andar en otros prados se pueden perder. Este pasaje es precioso. Pero sucede algo también maravilloso que nos lleva a una buena reflexión, y es que después de que esto pasó, después de que Pedro fue restituido, el Señor le dice: sígueme, Pedro. Pero Pedro, y entonces Pedro, yo me lo imagino feliz, contento, ¿cierto? Ya hice las paces con el Señor. Resulta que él voltea a mirar y adivinen a quién ve. Él ve a Juan, este discípulo amado, que Juan quería seguir muy pegadito al Señor, muy detrás de él. Y entonces Pedro voltea a mirar y le dice al Señor: Señor, ¿y este qué? Esto es algo, puede resultar hasta chistoso pensar en esa situación. Y el Señor le dice: y si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Y es una gran enseñanza para todos los que estamos siguiendo al Señor. Que no nos interese cómo Él trata a los demás, cuál es su trato individual y personal con cada uno, porque cada uno tiene un trato especial. Y ahí encontré algo aquí que es una reflexión también bien bonita, y la voy a leer de forma textual, que nos aclara y nos da un panorama mucho más amplio de lo que eso significó. Dice: Dios ama igual a todos, pero trata diferente con cada uno. Él llama y da misiones y planes diferentes. Jesús llamó a Pedro a apacentar y a enseñar y a pastorear sus ovejas, a cuidarlas. 3,000 se convirtieron con su primer mensaje. Eso lo podemos ver en Hechos, que es el siguiente libro, el que sigue después de Juan. Dice: pero entregaría su vida en el martirio. Juan tendría misión y planes diferentes. Por medio del Evangelio y las epístolas que escribió, transmitió que Jesús es el Hijo de Dios y el mandato vital del amor de Dios entre los hermanos. Juan recibiría la revelación de la segunda venida de Cristo para escribir el libro de Apocalipsis. Él vivió más años, pero en el exilio, en la isla de Patmos. Cuando Dios nos llama, debemos ser fieles en servirle y obedecerle, sin hacer comparaciones con otros ministerios. Dios nos usará para bendición y toda la gloria es solo para Él. Y hay unas preguntas que nos podríamos hacer. ¿Tengo claro en mi corazón cuál es el llamado de Dios para mí? ¿Le estoy sirviendo o me estoy preparando para hacerlo con diligencia? ¿Estoy dispuesto a obedecerle? Esa es la gran enseñanza de esta porción en donde Pedro quisiera como compararse. Y el Señor le dice: no te compares, que a ti no te importe el trato que yo tengo con cada uno y la misión que le he dado a cada uno. En este momento estaríamos terminando el libro de Juan, pero yo no puedo dejar pasar sucesos trascendentales que ocurrieron
acto seguido y que quedaron registrados en Hechos de los Apóstoles, y del cual solamente voy a tomar unos apartes muy importantes de capítulo 1 y 2 de Hechos, que dice: 40 días se les siguió apareciendo el Señor y les hablaba acerca de su reino y les seguía dando instrucciones. Él les dijo: Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y acto seguido dice que mientras él hablaba todo esto, dice, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Qué precioso pasaje, qué preciosa porción, porque nos está hablando de la segunda venida del Señor. Una segunda venida que está a puertas, que en cualquier momento puede suceder. Y que muchos podrían decir: yo he oído eso antes y antes y antes y nada ha pasado. No, déjenme decirle que los tiempos muestran cuán pronta está la venida del Señor. Y no necesitamos ser tan espirituales para darnos cuenta de los desastres que ocurren, de las situaciones que el mundo entero está viviendo y que son descritas y que nos hacen un llamado de atención. Es como un pilas, porque la venida del Señor está cerca. Ese es un punto importante. Y después dice que habla sobre lo que hemos venido tocando, y es el bautismo del Espíritu Santo en nosotros, en esa humanidad, en el pueblo que creyó. Y lo voy a leer, está en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como la de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Con esto quería terminar, porque aquí es donde es como si se culminara para proseguir etapa importante en la vida de la iglesia, con hombres y mujeres que hemos creído en Jesús y que el Espíritu Santo está morando en nosotros en el mismo momento en que fuimos en que fuimos convencidos, por el Espíritu Santo mismo de que Jesús es el Hijo de Dios. No se olviden, suscríbanse, compartan, den un like y por qué no comenten, para que esto pueda expandirse, que se expanda, porque estamos hablando de un Jesús precioso, de su palabra, y para que Jesús siga siendo mucho más conocido y, por qué no, famoso de lo que hasta ahora es. Bendiciones.